Bienvenidos al rincón más oscuro de la historia militar. Soy el Lord Terror y esta noche te guiaré por 12 relatos macabros que te harán cuestionar la realidad. Misiones donde lo sobrenatural acecha, sombras que arrastran almas y bases donde los vivos no son los únicos presentes. Estas no son simples historias de soldados, son confesiones de quienes enfrentaron el horror más allá del campo de batalla. Apaga las luces, respira profundo y atrévete a descubrir los secretos que ellos nunca quisieron contar. ¿Estás listo? Desde que entré al ejército, escuché muchas historias sobre lugares embrujados. La mayoría eran solo cuentos para asustar a los reclutas, pero lo que ocurrió en el cuartel del Eco Fantasma es algo que nunca olvidaré. Estaba en mi tercer año de servicio cuando nos asignaron a vigilar un viejo cuartel abandonado, perdido en un rincón olvidado del desierto. Decían que el lugar había sido desactivado después de un accidente, pero los detalles nunca estaban claros. Llegamos al lugar al final de la tarde, con el sol poniéndose y tiñendo todo de un tono anaranjado. El cuartel era un conjunto de edificios bajos y desgastados por el tiempo, rodeados por una cerca de alambre de púas oxidada. Había una atmósfera pesada en el aire, como si el mismo desierto rechazara ese lugar. Nuestra misión era simple, hacer rondas nocturnas y asegurarnos de que nadie entrara allí. Nadie explicó la razón exacta, pero tampoco hicimos preguntas. Las órdenes eran órdenes. La primera noche todo parecía tranquilo. Estaba de guardia con el cabo Ramírez, un veterano que siempre parecía saber más de lo que decía. Permanecía en silencio, pero noté que sus ojos estaban constantemente atentos, como si esperara que algo ocurriera en cualquier momento. Cerca de las 2 de la mañana, escuchamos un sonido extraño proveniente de uno de los edificios. Era como un grito, pero distante, casi amortiguado. Ramírez me miró rápidamente antes de murmurar: «Debe ser el viento». Pero ambos sabíamos que no lo era. El viento no suena así. En la segunda noche, el ambiente se volvió aún más extraño. Durante la ronda, pasamos cerca del galpón principal, donde un eco bajo parecía arrastrarse por las paredes. Me detuve para escuchar mejor y noté que el sonido repetía exactamente las palabras que Ramírez había dicho unos minutos antes. Era como si el lugar estuviera imitando nuestras voces. Ramírez trató de disimular, pero vi el sudor corriendo por su frente. «Sigamos», dijo. Y el eco lo repitió poco después, con un tono casi burlón: «Sigamos». En la tercera noche, las cosas se salieron de control. Fuimos despertados en medio de la madrugada por los gritos del soldado Mendoza, quien estaba de guardia en la entrada. Corrimos hacia allí y lo encontramos pálido, temblando, señalando hacia la oscuridad. Alguien estaba ahí, hablándome, balbuceó. «¿Quién?», pregunté. «Yo mismo». ¿Era mi voz? Repetía todo lo que decía. Buscamos alrededor, pero no encontramos nada. Aún así, Mendoza insistía en que lo había escuchado claramente. No pasó mucho tiempo antes de que otros soldados comenzaran a reportar cosas similares. Siempre era el mismo patrón, voces que imitaban exactamente lo que decíamos, pero con un tono diferente, más frío, más amenazante. Al final de la semana, ya todos estábamos al límite. Ramírez, quien normalmente era el más calmado, se encerró en el alojamiento, evitando salir. Me llamó para hablar en secreto. «Este lugar está mal. Algo pasó aquí, algo que no nos contaron». Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido proveniente del pasillo. Pasos. Lentamente, abrimos la puerta. No había nada allí. Nada aparte del sonido de nuestros propios pasos, pero estaban siendo repetidos, como un eco que no debería existir. En la última noche de la misión,
el ambiente era insoportable. Nadie podía dormir, y los pocos que lo intentaban despertaban gritando, con sus propios ecos resonando por el cuartel. Estaba haciendo mi última ronda cuando escuché una voz proveniente de uno de los edificios. Era mi voz, llamándome por mi nombre. Sargento Ortega, decía, arrastrada, como si se burlara de mí. Sin pensar, entré al edificio con el arma en mano. La voz continuaba llamándome, cada vez más lejos. Cuando llegué a uno de los cuartos, vi algo que heló mi sangre. En el centro de la habitación había un grupo de sombras humanas, retorcidas e indistintas, como si estuvieran atrapadas en una densa neblina. Repetían mis palabras, pero con un tono distorsionado, como si me imitaran de manera cruel. Intenté correr, pero la puerta de la habitación se cerró sola. Las sombras se acercaron, y pude escuchar cada una de ellas susurrando algo diferente. No deberías estar aquí, es demasiado tarde, ahora eres uno de nosotros. Cerré los ojos y gritando. Cuando los abrí nuevamente, estaba afuera del edificio, con Ramírez sacudiéndome. ¿Estás bien?, preguntó. Pero yo sabía que no lo estaba. Algo dentro de mí había cambiado esa noche. Nos retiraron del cuartel al día siguiente, sin explicaciones. La misión había concluido, según los superiores. Nunca volvimos a ese lugar. Años después, todavía tengo pesadillas con ese lugar. Y, a veces, en el silencio de la noche, escucho mi propia voz llamándome, como un eco distante. Y sé que nunca podré librarme de lo que sea que ocurrió en el cuartel del Eco Fantasma. Ser militar no es para cualquiera. Siempre lo supe, pero hasta aquella misión en la selva pensé que mi mayor desafío sería enfrentar balas, emboscadas o el agotamiento extremo. Nunca imaginé que algo mucho más oscuro nos estaba esperando. Nuestro escuadrón fue enviado a una región remota de la selva amazónica. El objetivo parecía simple: localizar y rescatar a un grupo de científicos desaparecidos que estaban estudiando la fauna local. Habían dejado de comunicarse con la base hace 3 semanas, y la preocupación era que hubieran sido capturados por guerrilleros o incluso cazadores ilegales. Nadie mencionó lo que realmente nos esperaba. Llegamos al punto inicial de la misión al amanecer. La selva era sofocante. La humedad se adhería a nuestra piel como una manta pesada, y el sonido constante de los animales hacía que el silencio fuera casi inexistente. Nuestro comandante, el capitán Morales, era un hombre práctico y directo. No toleraba distracciones ni supersticiones, pero incluso él parecía incómodo mientras nos adentrábamos en la densa vegetación. El sendero que seguimos parecía no haber sido transitado en años. De vez en cuando encontrábamos huellas humanas mezcladas con marcas de animales. Después de unas horas de caminata, llegamos al campamento de los científicos. O, al menos, a lo que quedaba de él. Las tiendas estaban rasgadas, como si algo las hubiera atacado. Los equipos estaban esparcidos, pero lo que más nos dejó helados fueron los signos de lucha, manchas de sangre, arañazos profundos en los árboles y marcas en el suelo que parecían indicar que algo o alguien había sido arrastrado. Algún animal salvaje debió pasar por aquí, sugirió el cabo Ramírez, tratando de ocultar el nerviosismo en su voz. Pero yo sabía que él no creía eso, y yo tampoco. Mientras revisábamos el lugar, encontramos algo que nos hizo congelarnos. Un árbol, en el centro del campamento, tenía varias manos humanas clavadas en el tronco, como si fuera una macabra obra de arte. Los rostros de mis compañeros reflejaban el horror que sentíamos. ¿Quién podría haber hecho algo así? Y, peor aún, ¿por qué? Muévanse. No vamos a quedarnos aquí más de lo necesario, ordenó Morales, pero se podía notar que incluso él estaba afectado. Seguimos el rastro,
siguiendo los signos de movimiento que habían dejado los científicos. A medida que avanzábamos, el ambiente parecía cambiar. Los árboles eran más altos, la luz del sol apenas atravesaba el follaje y el aire se volvía cada vez más pesado. Comencé a sentir una extraña sensación de ser observado. Cada sombra, cada movimiento entre las hojas me hacía mirar por encima del hombro. Entonces las cosas empeoraron. El soldado Jiménez, que iba en nuestra retaguardia, soltó un grito. Cuando nos giramos, ya no estaba. Corrimos de regreso, llamándolo, pero lo único que encontramos fue su arma en el suelo y huellas que terminaban abruptamente, como si lo hubieran levantado. Morales trató de mantener el control de la situación, pero era evidente que estaba tenso. Seguimos adelante, ahora más atentos y en formación cerrada. Sin embargo, uno a uno, mis compañeros comenzaron a desaparecer. Primero Ramírez, que gritó algo sobre una sombra que lo había atrapado. Luego Fuentes, que iba al frente y simplemente desapareció mientras cruzaba un arroyo. Quedamos solos Morales y yo. Decidimos regresar al campamento inicial, pero parecía que la selva estaba en nuestra contra. El sendero que habíamos seguido antes ya no existía. Los árboles parecían moverse, creando un laberinto interminable. Fue entonces cuando escuchamos voces. «Ayuda, por favor», era la voz de Ramírez. Pero ambos sabíamos que eso era imposible. Ramírez había desaparecido horas antes. Aún así, Morales corrió hacia el sonido, ignorando mis advertencias. Cuando lo alcancé, estaba de pie frente a un claro. En el centro había un círculo de piedras con lo que parecía ser un altar. Morales se acercó, pero antes de que pudiera detenerlo, cayó de rodillas, gritando. Algo invisible lo arrastró hacia el altar, y yo me quedé paralizado, viendo cómo era consumido por sombras que parecían estar vivas. Corrí. No miré atrás, no me detuve. Solo corrí hasta que mis piernas cedieron. Cuando desperté, estaba junto a un río, sin rastro de la selva ni de mis compañeros. Un grupo de lugareños me encontró y me llevó de vuelta a la civilización. Nunca conté lo que realmente pasó en esa misión. En los informes oficiales dijimos que los científicos y los soldados fueron asesinados por un grupo de guerrilleros. Pero yo sé la verdad. Algo en esa selva no era humano, algo que no quería que estuviéramos allí. Hasta hoy, tengo pesadillas con ese altar y las sombras que se llevaron a mis amigos. Y siempre me despierto con la misma sensación, que aún me están observando. Nunca me consideré un hombre supersticioso. Siempre creí que la mayoría de las historias de terror contadas por ahí eran inventos para asustar a los reclutas nuevos o mantener tradiciones en bases militares antiguas. Pero lo que viví en una patrulla de rutina en las montañas cambió completamente mi perspectiva. Nuestro pelotón fue enviado a una región remota y helada de montañas para monitorear actividades sospechosas. Decían que rebeldes estaban usando los caminos estrechos para contrabandear armas. Era un invierno riguroso, y el viento cortaba como navajas. La misión parecía sencilla, montar un campamento y patrullar los alrededores. Nada que no hubiéramos hecho antes. El lugar tenía una atmósfera extraña desde el principio. Las montañas eran imponentes, con sus picos cubiertos de nieve, pero el silencio era perturbador. Era como si la propia naturaleza estuviera en pausa, observando. Los pocos habitantes locales que encontramos durante el trayecto evitaban hablar sobre la región. Apenas murmuraban cosas como dejen a los muertos en paz o no despierten lo que duerme. Nos reímos en ese momento, pero esas palabras volverían a atormentarme. En la tercera noche, mientras hacíamos la ronda nocturna, noté algo peculiar. Había huellas en la nieve, pero no llevaban a ningún lugar. Comenzaban y terminaban de la nada.
Vi al cabo Ramírez observándolas también, con una mirada nerviosa. «¿Algún animal? Tal vez», murmuré, tratando de sonar confiado. Él asintió, pero ambos sabíamos que aquello no era normal. Más tarde, esa misma noche, mientras descansábamos, escuchamos un grito que venía de la ladera. Tomamos nuestras armas y corrimos en dirección al sonido. Encontramos al soldado Ortiz de pie, temblando y señalando hacia algo frente a él. Cuando miré, mi sangre se heló. Había un hombre ahí, parado bajo la luz pálida de la luna. Usaba un uniforme militar antiguo, que parecía datar de décadas atrás, completamente rasgado y manchado de tierra y sangre. Su rostro era pálido y sus ojos eran vacíos, como si fueran solo agujeros negros. «¿Quién eres? Identifícate», gritó Ramírez, apuntándole con su arma. El hombre no respondió. Solo se quedó parado, como una estatua. Entonces, sin aviso, levantó la mano y señaló hacia la dirección opuesta, como si nos estuviera diciendo que nos fuéramos. Ramírez dio un paso hacia adelante, pero antes de que pudiera decir algo, el hombre desapareció. No corrió, no se escondió. Simplemente ya no estaba. Regresamos al campamento en silencio. El comandante Morales nos ordenó que olvidáramos el incidente y continuáramos con la misión. Pero era difícil olvidar. Durante los días siguientes, cosas extrañas continuaron sucediendo. Objetos desaparecían y reaparecían en lugares diferentes. Susurros venían de la nada, llamando nuestros nombres. Y, siempre que mirábamos hacia las montañas a lo lejos, allí estaba él, parado, observándonos. Fue en la quinta noche cuando todo se salió de control. Estábamos en formación, preparándonos para patrullar, cuando escuchamos un sonido de pasos alrededor del campamento. Formamos un círculo, con armas apuntando hacia afuera, pero no vimos nada. Entonces, los pasos se detuvieron y la voz llegó. «¿Han invadido mi descanso?». Era una voz ronca, casi un susurro, pero lo suficientemente clara para que todos la escucháramos. Ramírez, visiblemente alterado, gritó: «Muéstrate». Y él apareció. El mismo hombre, con el uniforme antiguo, pero esta vez más cerca. Su piel parecía estar en descomposición, y había gusanos arrastrándose en su cuello. Me miró directamente y habló: «No deberían estar aquí». De repente, el suelo tembló, y vimos algo que nunca olvidaré. Manos salieron de la nieve, manos humanas, arrastrando a los soldados hacia abajo. El caos se apoderó de nosotros. Se dispararon armas, pero nada parecía detener a esas cosas. Ramírez fue el primero en ser llevado. Gritó hasta desaparecer completamente bajo la nieve. Morales intentó dar órdenes, pero fue arrastrado antes de que pudiera terminar su frase. Corrí. No sé cómo, pero logré escapar de ese infierno. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta encontrar un camino que llevaba fuera de la montaña. Cuando finalmente llegué a la base, estaba solo. Relaté lo que sucedió, pero mi historia fue ignorada. Dijeron que probablemente nuestro pelotón fue atacado por guerrilleros y que yo estaba en estado de shock. Me dieron de baja poco después. Hoy, años después, todavía despierto en medio de la noche con el sonido de esos susurros y el rostro de aquel hombre en mi mente. Y, cada vez que veo nieve, siento que algo me está observando, esperando el momento adecuado para llevarme también. Ser militar no es para cualquiera. Siempre lo supe, pero hasta aquella misión en la selva pensé que mi mayor desafío sería enfrentar balas, emboscadas o el agotamiento extremo. Nunca imaginé que algo mucho más oscuro nos estaba esperando. Nuestro escuadrón fue enviado a una región remota de la selva amazónica. El objetivo parecía simple:
localizar y rescatar a un grupo de científicos desaparecidos que estaban estudiando la fauna local. Habían dejado de comunicarse con la base hace 3 semanas, y la preocupación era que hubieran sido capturados por guerrilleros o incluso cazadores ilegales. Nadie mencionó lo que realmente nos esperaba. Llegamos al punto inicial de la misión al amanecer. La selva era sofocante. La humedad se adhería a nuestra piel como una manta pesada, y el sonido constante de los animales hacía que el silencio fuera casi inexistente. Nuestro comandante, el capitán Morales, era un hombre práctico y directo. No toleraba distracciones ni supersticiones, pero incluso él parecía incómodo mientras nos adentrábamos en la densa vegetación. El sendero que seguimos parecía no haber sido transitado en años. De vez en cuando encontrábamos huellas humanas mezcladas con marcas de animales. Después de unas horas de caminata, llegamos al campamento de los científicos. O, al menos, a lo que quedaba de él. Las tiendas estaban rasgadas, como si algo las hubiera atacado. Los equipos estaban esparcidos, pero lo que más nos dejó helados fueron los signos de lucha, manchas de sangre, arañazos profundos en los árboles y marcas en el suelo que parecían indicar que algo o alguien había sido arrastrado. Algún animal salvaje debió pasar por aquí, sugirió el cabo Ramírez, tratando de ocultar el nerviosismo en su voz. Pero yo sabía que él no creía eso, y yo tampoco. Mientras revisábamos el lugar, encontramos algo que nos hizo congelarnos. Un árbol, en el centro del campamento, tenía varias manos humanas clavadas en el tronco, como si fuera una macabra obra de arte. Los rostros de mis compañeros reflejaban el horror que sentíamos. ¿Quién podría haber hecho algo así? Y, peor aún, ¿por qué? Muévanse. No vamos a quedarnos aquí más de lo necesario, ordenó Morales, pero se podía notar que incluso él estaba afectado. Seguimos el rastro, siguiendo los signos de movimiento que habían dejado los científicos. A medida que avanzábamos, el ambiente parecía cambiar. Los árboles eran más altos, la luz del sol apenas atravesaba el follaje, y el aire se volvía cada vez más pesado. Comencé a sentir una extraña sensación de ser observado. Cada sombra, cada movimiento entre las hojas me hacía mirar por encima del hombro. Entonces las cosas empeoraron. El soldado Jiménez, que iba en nuestra retaguardia, soltó un grito. Cuando nos giramos, ya no estaba. Corrimos de regreso, llamándolo, pero lo único que encontramos fue su arma en el suelo y huellas que terminaban abruptamente, como si lo hubieran levantado. Morales trató de mantener el control de la situación, pero era evidente que estaba tenso. Seguimos adelante, ahora más atentos y en formación cerrada. Sin embargo, uno a uno, mis compañeros comenzaron a desaparecer. Primero Ramírez, que gritó algo sobre una sombra que lo había atrapado. Luego Fuentes, que iba al frente y simplemente desapareció mientras cruzaba un arroyo. Quedamos solos Morales y yo. Decidimos regresar al campamento inicial, pero parecía que la selva estaba en nuestra contra. El sendero que habíamos seguido antes ya no existía. Los árboles parecían moverse, creando un laberinto interminable. Fue entonces cuando escuchamos voces. «Ayuda, por favor», era la voz de Ramírez. Pero ambos sabíamos que eso era imposible. Ramírez había desaparecido horas antes. Aún así, Morales corrió hacia el sonido, ignorando mis advertencias. Cuando lo alcancé, estaba de pie frente a un claro. En el centro había un círculo de piedras con lo que parecía ser un altar. Morales se acercó, pero antes de que pudiera detenerlo, cayó de rodillas, gritando. Algo invisible lo arrastró hacia el altar, y yo me quedé paralizado, viendo cómo era consumido por sombras que parecían estar vivas. Corrí. No miré atrás, no me detuve. Solo corrí hasta que mis piernas cedieron. Cuando desperté, estaba junto a un río, sin rastro de la selva ni de mis compañeros. Un grupo de lugareños me encontró y me llevó de vuelta a la civilización.
Nunca conté lo que realmente pasó en esa misión. En los informes oficiales dijimos que los científicos y los soldados fueron asesinados por un grupo de guerrilleros. Pero yo sé la verdad. Algo en esa selva no era humano, algo que no quería que estuviéramos allí. Hasta hoy, tengo pesadillas con ese altar y las sombras que se llevaron a mis amigos. Y siempre me despierto con la misma sensación, que aún me están observando. Hay algo que los veteranos siempre dicen, el verdadero horror de la guerra no es lo que ves, sino lo que sientes después de que todo termina. Siempre pensé que eso significaba las pesadillas y la culpa. Pero después de aquella patrulla nocturna en un antiguo campo de batalla, comprendí que querían decir algo mucho peor. Nuestro escuadrón fue enviado a un lugar remoto donde, durante años, ocurrieron sangrientas batallas. El campo de batalla estaba abandonado, cubierto de vegetación y escombros. Nuestra misión era simple, asegurarnos de que nadie estuviera usando la zona para actividades ilegales. Llegamos al anochecer y montamos un campamento en un claro. El silencio ahí era diferente, como si la propia tierra contuviera la respiración. Lo primero que noté fueron los huesos. Pequeños fragmentos esparcidos por el suelo. Ramírez, uno de los más antiguos del grupo, comentó que probablemente eran de animales, pero no había animales cerca. Ningún sonido de pájaros, ningún rastro de vida salvaje. Solo el viento que pasaba entre los árboles y ese silencio sofocante. La primera noche, nos asignaron turnos de patrulla en parejas. Mi compañero era el cabo Hernández. Caminábamos por el lado oeste del campo cuando se detuvo de repente y señaló algo en el horizonte. Había una figura allí, de pie en medio del campo, bajo la luz de la luna. Parecía un soldado, pero su uniforme no era como el nuestro. Era antiguo, como algo salido de una película de guerra. «Oye, ¿quién está ahí?», gritó Hernández. La figura no respondió. Solo se quedó allí, inmóvil. Cuando nos acercamos, desapareció. No corrió, no se escondió. Simplemente se esfumó. Hernández intentó reír de la situación, diciendo que probablemente era nuestra mente jugándonos una mala pasada. Pero sus ojos mostraban cuán aterrorizado estaba. La segunda noche, fue mi turno de patrullar solo. Caminaba cerca de una trinchera antigua cuando escuché pasos detrás de mí. Me volteé rápidamente, pero no había nada allí. Continué caminando, pero los pasos continuaron, siempre acompañándome. Cuando me detuve, los pasos también se detuvieron. Fue entonces cuando escuché el susurro. «No deberías estar aquí». Mi mano apretó el rifle con fuerza y miré a mi alrededor, pero no había nada. Aún así, la sensación de estar siendo observado era abrumadora. Apuré el paso y regresé al campamento, intentando olvidar lo que había escuchado. La tercera noche, todo se salió de control. Estábamos todos en el campamento cuando las cosas comenzaron a suceder. Las fogatas se apagaron solas, y una niebla espesa comenzó a formarse a nuestro alrededor. Ramírez señaló algo en la oscuridad, y cuando miramos, vimos decenas de figuras marchando en nuestra dirección. Soldados sin cabeza, con uniformes desgarrados y armas antiguas. Marchaban en silencio, pero el sonido de las botas en el suelo resonaba como un trueno. «Formen una línea», gritó el sargento Morales, pero era útil. Sabíamos que no había forma de luchar contra eso. Las figuras se detuvieron a pocos metros de nosotros. Una de ellas, más grande y con una postura autoritaria, dio un paso al frente. A pesar de no tener cabeza, parecía mirarnos. Luego, levantó el brazo y señaló el suelo. Miramos hacia donde apuntaba y vimos que el suelo comenzaba a abrirse. Agujeros negros, como si la tierra estuviera cediendo,
aparecieron bajo nuestros pies. Uno por uno, mis compañeros comenzaron a ser arrastrados. Ramírez fue el primero. Gritó mientras desaparecía en la oscuridad. Hernández intentó correr, pero también fue llevado. Morales luchó, disparando en todas direcciones, pero no sirvió de nada. Yo me quedé congelado, observando todo. Cuando finalmente me moví, corrí fuera del campamento, atravesando el campo de batalla lo más rápido que pude. Las figuras no me siguieron, pero podía sentir sus ojos invisibles sobre mí. Cuando llegué a la carretera principal, caí de rodillas, sin aliento y aterrorizado. Un equipo de rescate me encontró unas horas después. Relaté lo sucedido, pero mi historia fue descartada como un delirio causado por el estrés. Nadie me creyó. Hoy, años después, sigo soñando con esos soldados sin cabeza, marchando en silencio. Y siempre que estoy solo, siento que algo me está observando, esperando el momento adecuado para llevarme también. Nunca pensé que las armas pudieran llevar algo más que balas. Para mí, rifles, pistolas y granadas eran solo herramientas. Pero después de lo que le sucedió a mi escuadrón, aprendí que algunas armas llevan algo mucho peor, una maldición. Nuestra misión era simple, o al menos eso parecía. Habíamos recibido información sobre un antiguo escondite de armas en una región montañosa, usado por grupos paramilitares en el pasado. La orden era clara: localizar el arsenal, confiscar las armas y asegurarnos de que nadie más pudiera usarlas. Parecía rutina, algo que ya habíamos hecho muchas veces antes. Llegamos al lugar al atardecer. Era una construcción antigua, casi completamente devorada por la vegetación. Las paredes estaban cubiertas de musgo, y el aire era pesado, como si la propia selva intentara advertirnos que nos fuéramos. El sargento Morales nos dividió en grupos para registrar el lugar. Yo estaba con Ramírez y Ortega, dos de los hombres más experimentados del escuadrón. Encontramos el arsenal en un sótano oscuro y claustrofóbico. Había rifles apilados, cajas de munición y granadas aún intactas. Pero lo que más llamó nuestra atención fue un conjunto de armas antiguas, de un tipo que ninguno de nosotros reconoció. Había algo extraño en ellas: sus empuñaduras estaban talladas con runas y dibujos bizarros, y el metal parecía más oscuro, casi negro, como si estuviera quemado. «Parece algo sacado de una película de terror», comentó Ramírez, intentando aliviar el ambiente. Pero nadie se rió. Sacamos las armas al exterior, pero desde el momento en que salimos del sótano, algo parecía estar mal. El aire se volvió más pesado, y el silencio era opresivo. Mientras catalogábamos el arsenal, notamos que las armas antiguas provocaban una sensación de incomodidad extraña. Ramírez, normalmente hablador, estaba callado. Ortega, quien siempre hacía bromas, parecía nervioso. Esa noche, acampamos cerca del escondite. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a descontrolarse. Durante la primera patrulla nocturna, escuchamos un sonido que provenía de las cajas de armas. Era como un susurro, bajo y casi imperceptible, pero constante. Pensé que era mi imaginación, hasta que Ramírez preguntó: «¿Estás oyendo eso?». Antes de que pudiera responder, Ortega apareció corriendo, aterrorizado. Dijo que había visto algo moverse entre los árboles, pero cuando fuimos a verificar, no había nada. Regresamos al campamento, pero el ambiente estaba tenso. Nadie pudo dormir bien. Al día siguiente, las cosas empeoraron. Comenzamos a oír voces, bajas y distantes, pero que parecían venir desde dentro de nuestras cabezas. Morales trató de mantener el control, pero incluso él estaba visiblemente afectado. Ramírez empezó a actuar de forma extraña, hablando consigo mismo y mirando a la nada.
Ortega se quejaba de dolores de cabeza constantes y decía que sentía como si alguien lo estuviera observando. Esa noche, Ramírez perdió el control. Tomó uno de los rifles antiguos y comenzó a gritar, diciendo que necesitaba defenderse. Cuando intentamos calmarlo, apuntó el arma hacia nosotros. Sus ojos estaban vidriosos, como si ya no estuviera presente. Morales logró desarmarlo, pero lo que ocurrió después fue aún más aterrador. El rifle, que estaba en el suelo, disparó solo. La bala casi alcanzó a Ortega, quien cayó hacia atrás, gritando. Decidimos enterrar las armas antiguas. Morales dijo que necesitábamos deshacernos de ellas antes de que algo peor ocurriera. Cavamos un hoyo profundo en la selva y arrojamos las armas dentro. Cuando terminamos, el silencio regresó, pero era un silencio diferente, como si la selva nos estuviera observando. Pensamos que todo había terminado, pero en la última noche, fuimos atacados. No por personas ni animales, sino por algo que no pudimos explicar. Las sombras alrededor del campamento parecían cobrar vida, moviéndose y rodeándonos. Las voces regresaron, más altas y claras. Gritaban nuestros nombres, reían y susurraban cosas horribles. Ramírez fue el primero en desaparecer. Corrió hacia la oscuridad, diciendo que necesitaba encontrar el arma. Ortega intentó seguirlo, pero también desapareció. Morales ordenó que nos mantuviéramos juntos, pero era demasiado tarde. Las sombras nos separaron, y yo fui el único que logró escapar. Cuando regresé a la base, conté lo que había sucedido, pero nadie me creyó. Dijeron que probablemente mi escuadrón había sido emboscado por guerrilleros y que yo estaba en estado de shock. Pero yo conozco la verdad. Esas armas estaban malditas, cargadas con algo maligno que nunca debimos despertar. Hasta el día de hoy, tengo pesadillas con las voces y las sombras. Y, a veces, siento como si algo todavía me estuviera observando, esperando el momento adecuado para llevarme también. Desde que entré al ejército, escuché muchos rumores sobre bases abandonadas y lugares donde soldados desaparecieron misteriosamente. Pero nada de eso parecía real hasta que me asignaron una misión en el Fuerte de los Desaparecidos. El nombre no era oficial, claro, pero los veteranos lo llamaban así. Decían que quien entraba allí difícilmente volvía. El fuerte estaba en una región montañosa, aislado de cualquier civilización. Era una estructura antigua, usada durante guerras pasadas, pero abandonada hace más de 30 años. Nuestra misión era investigar informes de luces y movimientos extraños vistos en el área. Algunas autoridades creían que el lugar estaba siendo usado por grupos paramilitares, pero no encontramos ninguna evidencia de eso. Llegamos al fuerte por la tarde. Las paredes estaban cubiertas de musgo y grietas, y la puerta principal chirrió fuerte cuando la abrimos. Un viento frío pasó entre nosotros, como si el lugar mismo nos recibiera con una advertencia. El interior era peor, pasillos oscuros, habitaciones destruidas y un olor a humedad mezclado con algo que no podíamos identificar. Un olor a muerte. El sargento Morales dividió nuestro grupo en 2 equipos para registrar el lugar. Yo estaba con Ramírez y Ortega. Comenzamos por el piso superior, mientras el otro equipo bajaba al sótano. A medida que avanzábamos, la sensación de que algo nos observaba aumentaba. Era como si las paredes tuvieran ojos. Al final de uno de los pasillos, encontramos una habitación que parecía haber sido usada como dormitorio. Camas oxidadas estaban esparcidas, y había diarios y pertenencias personales tirados por el suelo. Tomé uno de los diarios y comencé a leer. Las últimas anotaciones eran confusas, escritas con una caligrafía temblorosa. Ellos están aquí. Nos observan mientras dormimos. Ya no somos soldados, somos presas.
Ramírez, que estaba mirando por la ventana, llamó nuestra atención. ¿Vieron eso? Corrimos hacia él y miramos al exterior. Algo se movía en el patio, una sombra grande y rápida, pero no podíamos ver claramente qué era. Ortega sugirió que podría ser un animal, pero todos sabíamos que no lo era. Continuamos la búsqueda, pero la atmósfera se volvía más pesada con cada minuto. Los sonidos a nuestro alrededor no tenían sentido. Era como si pasos nos siguieran, pero, al mirar, no había nadie allí. Las paredes parecían susurrar, diciendo nuestros nombres de forma casi inaudible. Por la radio, escuchamos la voz del otro equipo. Estaban en el sótano y decían haber encontrado algo extraño, una puerta cerrada con marcas de uñas alrededor, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Morales ordenó que esperáramos mientras bajaba a verificar, pero antes de que pudiera terminar de hablar, escuchamos gritos. Gritos horribles, que helaban la sangre. Intentamos contactarlos por radio, pero lo único que escuchábamos era estática y algo parecido a un llanto distante. Morales decidió que debíamos bajar para ayudar. Cuando llegamos al sótano, solo encontramos vacío. Ningún rastro del otro equipo. Las marcas en la puerta seguían allí, pero ahora había algo escrito encima, en un idioma que no reconocimos. Fue entonces cuando las luces parpadearon y se apagaron por completo. La oscuridad era total, y todo lo que podíamos oír eran nuestros propios pasos y respiración acelerada. De repente, Ortega gritó. Encendimos nuestras linternas y lo encontramos parado, temblando, mirando algo que no podíamos ver. Allí, al fondo del pasillo, ¿no lo ven? Apuntamos las linternas, pero no había nada. Aún así, Ortega no dejaba de gritar. Soltó su arma y corrió hacia la oscuridad. Ramírez intentó seguirlo, pero escuchamos un sonido de algo pesado cayendo, seguido de un silencio sepulcral. Quedamos solo Ramírez y yo. Decidimos salir de ese sótano lo más rápido posible. Cuando llegamos al piso superior, nos dimos cuenta de que algo estaba mal. Las puertas que llevaban al exterior del fuerte estaban cerradas, aunque nadie las había tocado. Comenzamos a oír pasos pesados que venían hacia nosotros, como si algo grande nos estuviera cazando. Ramírez no resistió. Simplemente se detuvo, me miró y dijo: «No nos van a dejar salir». Antes de que pudiera responder, colocó su arma contra su propia cabeza y apretó el gatillo. Corrí. No pensé en nada más. Solo corrí por los pasillos, tratando de encontrar una salida. Finalmente, logré abrir una de las ventanas y salté, cayendo al patio. Cuando miré hacia atrás, vi las sombras en las ventanas, observándome. No me siguieron, pero sabía que seguían allí, esperando a que alguien más entrara. Fui encontrado por un equipo de rescate al día siguiente, vagando por el camino que llevaba a la base. Nadie creyó mi historia. Dijeron que probablemente mi escuadrón había sido emboscado y que yo estaba en estado de shock. Pero yo sé la verdad. El fuerte de los desaparecidos no quiere ser encontrado. Y quien entra allí nunca sale completo. Hay muchas tradiciones en el ejército, y una de ellas es tratar la bandera con el máximo respeto. Pero lo que le sucedió a nuestro pelotón demostró que no todas las banderas merecen ese respeto. Algunas llevan historias tan oscuras que deberían enterrarse para siempre. Nuestra misión parecía sencilla: escoltar un cargamento de artefactos históricos desde un museo militar hasta una nueva exposición. Entre los artículos, había una bandera antigua que supuestamente se había usado en una batalla sangrienta hace décadas. Estaba guardada en una caja de vidrio, pero, aún así, parecía emanar una presencia incómoda. Algunos soldados bromeaban diciendo que la bandera estaba embrujada, pero nadie se lo tomaba en serio.
El viaje comenzó tranquilo. Éramos un convoy de 3 camiones que atravesaban una región montañosa. El sargento Morales lideraba la operación, como siempre firme y confiado. Yo iba en el segundo camión, junto con Ramírez y Ortega. La bandera estaba en el camión delantero, rodeada por 3 guardias armados. Todo parecía normal hasta el anochecer. En cuanto el sol desapareció, algo cambió. El motor del primer camión empezó a fallar y tuvimos que detenernos en el arcén. El conductor juraba que había revisado el vehículo antes de salir y que no debería haber ningún problema. Mientras tratábamos de averiguar qué estaba mal, una densa niebla descendió sobre la carretera, dejando todo a nuestro alrededor casi invisible. El aire se volvió pesado, casi sofocante, y un silencio absoluto lo envolvió todo. De repente, escuchamos un grito que venía del primer camión. Corrimos hasta allí y encontramos a los guardias aterrados. Dijeron que la bandera se había movido dentro de la caja. Morales, intentando mantener el orden, abrió la caja para demostrar que no había nada raro. Pero en cuanto tocó la bandera, un fuerte viento pasó entre nosotros, a pesar de estar en un lugar completamente cerrado por la niebla. A partir de ese momento, todo empeoró. Comenzamos a escuchar voces alrededor del convoy, susurros que parecían venir de todas direcciones. Uno de los soldados juraba que veía figuras caminando entre la niebla, pero cuando mirábamos, no había nada. Morales decidió que no podíamos quedarnos parados allí. Ordenó que los 2 camiones restantes siguieran adelante mientras se reparaba el primero. Mientras conducíamos por la carretera cubierta de niebla, el ambiente dentro del camión era tenso. Ramírez no dejaba de mirar hacia atrás, como si algo nos estuviera siguiendo. Ortega, normalmente el más tranquilo, estaba en silencio absoluto, sujetando su arma con tanta fuerza que sus manos estaban pálidas. Yo trataba de concentrarme en la carretera, pero los susurros no paraban. Parecían estar dentro de mi cabeza. Fue entonces cuando vimos las luces del tercer camión desaparecer. Frené de golpe, y todos salimos para ver qué había pasado. El camión simplemente ya no estaba. Era como si se lo hubiera tragado la niebla. Morales gritó por radio, pero lo único que escuchábamos era estática. Ordenó que siguiéramos adelante, diciendo que lo más importante era llevar la bandera al destino. Cuando finalmente llegamos a un punto donde la niebla comenzaba a disiparse, nos detuvimos para reorganizar el grupo. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que la bandera ya no estaba en la caja. Morales estaba furioso, acusando a los guardias de negligencia. Pero antes de que pudiéramos hacer algo, uno de los soldados señaló algo en la carretera. Era la bandera. Estaba allí, extendida sobre el asfalto, como si la hubieran colocado deliberadamente. Morales, contra el consejo de todos, caminó hacia ella e intentó recogerla. En cuanto sus dedos tocaron el tejido, se quedó congelado. Sus ojos se pusieron en blanco y cayó al suelo, temblando. Antes de que pudiéramos ayudarlo, empezó a gritar, un sonido horrible que parecía salir de alguien siendo torturado. De repente, sombras surgieron a nuestro alrededor. Eran figuras humanas, pero distorsionadas, como si estuvieran hechas de humo. Rodearon a Morales y lo arrastraron hacia la niebla antes de que pudiéramos reaccionar. Nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer. La bandera estaba de vuelta sobre el asfalto, como desafiándonos a tocarla de nuevo. Decidimos que no podíamos continuar. Tomamos la bandera usando un palo largo y la colocamos de nuevo en la caja, pero nadie se atrevió a acercarse demasiado. Abandonamos los camiones y seguimos a pie, llevando el objeto maldito como si fuera una bomba a punto de explotar. Cuando finalmente llegamos al destino, contamos lo que había pasado, pero nadie nos creyó. Dijeron que habíamos perdido a Morales y a los otros debido al estrés de la misión. Pero todos los que estuvimos allí sabemos la verdad.
La bandera llevaba algo, una maldición dejada por todos los que murieron bajo ella. Hasta el día de hoy, escucho los susurros cuando cierro los ojos. Y sé que la bandera sigue por ahí, esperando a su próxima víctima. Siempre pensé que las cosas más temibles de la guerra eran los soldados enemigos, las bombas o las trampas ocultas. Jamás imaginé que el peligro podría venir de algo que ya estaba muerto. Un tanque desactivado, guardado en un museo militar, debería ser solo un pedazo de chatarra, ¿cierto? Pero la misión que me llevó a ese tanque cambió mi perspectiva para siempre. El tanque estaba guardado en un viejo museo militar en una pequeña ciudad. El lugar estaba descuidado, casi olvidado por el tiempo. Nos dijeron que el tanque había sido utilizado en una batalla sangrienta años atrás, donde un pelotón entero fue aniquilado, dejando el vehículo como el único sobreviviente. Se decía que el comandante del tanque se negó a retroceder, incluso cuando estaba rodeado, y que todos los que estaban dentro murieron quemados vivos cuando una granada explotó en su interior. Nuestra misión era escoltar el tanque a una nueva base militar donde sería restaurado y exhibido como una pieza histórica. Era una misión sencilla, o al menos eso parecía. Cuando llegamos al museo, fui uno de los primeros en ver el tanque. Era inmenso, con pintura desgastada y marcas de batalla aún visibles en su superficie. Pero lo que realmente llamó mi atención fueron las marcas de manos en el interior de la escotilla. Parecían grabadas en el metal, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Solo es historia, nada más, comentó Ramírez, tratando de aliviar el ambiente. Pero el tono de su voz decía lo contrario. Él también estaba incómodo. Cargamos el tanque en un camión de transporte y comenzamos el viaje al atardecer. El convoy consistía en 3 camiones, uno al frente, el camión con el tanque en el medio y otro detrás. Yo iba en el camión trasero, junto con Ramírez y Ortega. Desde el momento en que dejamos el museo, algo no estaba bien. El aire se sentía pesado, como si una tormenta estuviera por comenzar, pero el cielo estaba despejado. A medida que caía la noche, la situación empeoró. Comenzamos a escuchar ruidos extraños por la radio, estática mezclada con susurros incomprensibles. Pensamos que era un problema del equipo, pero los sonidos aumentaron, y hasta los motores de los camiones parecían emitir un ruido extraño, como un lamento bajo. Ramírez, siempre escéptico, me miró con una expresión que nunca olvidaré. ¿Sientes eso? Como si algo estuviera mal. Asentí. Todos en el camión estábamos tensos. Entonces, el camión del tanque se detuvo abruptamente. El conductor bajó, nervioso, diciendo que los frenos se habían bloqueado solos. Morales, nuestro comandante, ordenó que revisáramos el tanque. Cuando abrimos la escotilla para inspeccionar el interior, un olor horrible nos golpeó, como carne quemada mezclada con óxido. Era tan fuerte que tuvimos que retroceder. No hay nada aquí, dijo Morales, intentando tranquilizarnos. Pero todos sentíamos que algo no estaba bien. Decidimos continuar el viaje, pero media hora después, los problemas regresaron. Las luces de los camiones parpadeaban, y las ruedas parecían derrapar, a pesar de que el asfalto estaba seco. Entonces escuchamos el sonido. Un estruendo fuerte, como si el cañón del tanque hubiera disparado. Nos detuvimos de inmediato, pero el tanque estaba intacto. Sin embargo, el sonido continuaba resonando, como si viniera desde dentro de nuestras cabezas. Ortega, cada vez más paranoico, comenzó a gritar que necesitaba salir de ahí. Decía que podía escuchar voces dentro del tanque, llamándolo. Morales le ordenó que se calmara, pero era demasiado tarde. Ortega salió corriendo hacia la oscuridad de la carretera y desapareció en el bosque. Nunca volvimos a verlo.
Decidimos que no podíamos continuar con el tanque. Morales sugirió que lo dejáramos ahí y reportáramos el incidente al llegar a la base. Pero cuando intentamos descargar el tanque del camión, descubrimos que no se movía. Era como si estuviera atrapado, aunque físicamente no había nada que lo sujetara. Entonces, las cosas se salieron de control. Las luces se apagaron por completo, sumiéndonos en una oscuridad total. El sonido del metal rechinando llenó el aire y escuchamos el motor del tanque encenderse solo. La escotilla se abrió con un chasquido fuerte y algo comenzó a emerger. No era humano. Era una sombra densa, que parecía moverse como humo, pero con una presencia tan opresiva que era casi tangible. Ramírez intentó disparar, pero su arma se atascó. Morales gritó que todos corrieran, pero pocos pudieron obedecer. La sombra parecía expandirse como una ola, envolviendo todo a su paso. Corrí tan rápido como pude, escuchando los gritos de mis compañeros desvaneciéndose a la distancia. Cuando finalmente me detuve, estaba solo. El convoy había desaparecido, y el tanque ya no estaba ahí. Informé el incidente en la base, pero mi historia fue recibida con escepticismo. Dijeron que probablemente el convoy fue emboscado y que yo había huido, traumatizado. Pero yo sé lo que vi. Hasta hoy, escucho el sonido del cañón disparando en mis pesadillas. Y sé que ese tanque sigue ahí afuera, esperando a su próxima víctima. El ejército tiene lugares que simplemente preferimos olvidar. Bases abandonadas, antiguas instalaciones que caen en el olvido y que, de alguna manera, parecen acumular algo más que polvo y óxido. Nunca creí en esas leyendas hasta que recibí la misión de patrullar una de esas bases. Estaba ubicada en medio de una región montañosa, rodeada por un denso bosque. La base fue cerrada en los años 80, oficialmente por cuestiones presupuestarias, pero corrían rumores de que cosas extrañas habían sucedido ahí antes de su abandono. Desapariciones de soldados, relatos de luces extrañas y sonidos inexplicables. Siempre pensé que eran historias inventadas por reclutas aburridos, pero esa misión cambió mi perspectiva para siempre. Nuestro escuadrón fue enviado a verificar la zona después de reportes de invasiones. Tal vez contrabandistas o grupos armados estuvieran usando el lugar, así que nuestra misión era inspeccionar y asegurarnos de que estuviera vacío. Llegamos al lugar poco antes del atardecer. La base era un conjunto de edificios abandonados, con ventanas rotas y paredes cubiertas de vegetación. Todo parecía inofensivo a primera vista, pero había una sensación extraña en el aire. Un silencio absoluto. Ni siquiera los sonidos del bosque eran audibles. El sargento Morales, nuestro comandante, dividió al escuadrón en 3 grupos para explorar el lugar. Yo estaba con Ramírez y Ortega. Comenzamos por los antiguos dormitorios. El interior era una escena de destrucción, camas oxidadas, armarios volcados y un olor a moho impregnado en el aire. Pero lo que realmente llamó nuestra atención fueron los dibujos en las paredes. Eran marcas extrañas, como símbolos, hechos con algo que parecía ser sangre seca. Esto tiene que ser una broma de mal gusto, comentó Ramírez, tratando de sonar tranquilo. Pero era evidente que estaba incómodo. Continuamos revisando los dormitorios y encontramos más de esas marcas. Algunas tenían formas que recordaban figuras humanas, pero distorsionadas, con extremidades alargadas y rostros sin rasgos. Ortega sugirió que podrían ser grafitis de algún grupo esotérico, pero yo no estaba convencido. Cuando cayó la noche, el ambiente se volvió aún más opresivo. Las linternas eran nuestra única fuente de luz, y los edificios parecían aún más amenazantes bajo la oscuridad. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido. Era como un canto, bajo y rítmico, proveniente de uno de los edificios más lejanos.
Morales ordenó que nos reuniéramos y fuéramos a investigar. Nos acercamos al edificio en silencio, tratando de identificar el origen del sonido. Al entrar, vimos algo que nunca olvidaré. En el centro del salón principal había un círculo dibujado en el suelo, con más de esos símbolos extraños. Velas ardían alrededor del círculo, y en el centro había algo que parecía una figura humana, pero no lo era. Era como si hubiera sido hecha de carne y huesos, pero ensamblada de forma incorrecta, con extremidades en lugares donde no deberían estar. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Ortega, apuntando su arma hacia la figura. Antes de que pudiéramos acercarnos, el canto se detuvo. El silencio que siguió fue aún peor. Entonces, las velas se apagaron de golpe, sumiéndonos en una oscuridad total. Escuché el sonido de algo moviéndose, algo pesado, arrastrándose por el suelo. Ramírez gritó, pero cuando dirigí la luz de mi linterna hacia donde estaba, ya no estaba ahí. Empecé a oír susurros. No se entendía lo que decían, pero venían de todas partes, como si las paredes estuvieran hablando. Morales gritaba que mantuviéramos la formación, pero era casi imposible obedecer. La figura en el centro del círculo ya no estaba. Algo tocó mi hombro, y al voltear, vi una sombra pasar cerca de mí, algo alto y deformado. Corrimos fuera del edificio, pero no logramos encontrar a los demás. Morales, Ortega y yo decidimos regresar al punto de encuentro original, pero cuando llegamos, vimos más de esos símbolos dibujados en el suelo, y algo que parecía ser sangre fresca. La sensación de estar siendo observados era insoportable. No podemos quedarnos aquí, dijo Morales, y por primera vez, parecía asustado. Mientras intentábamos encontrar una ruta de escape, las luces de las linternas comenzaron a fallar. Era como si la oscuridad estuviera envolviéndonos. Ortega fue el siguiente en desaparecer. Un segundo estaba a mi lado, y al siguiente, solo escuché un grito distante. Cuando finalmente encontramos la salida, solo quedábamos Morales y yo. Corrimos hacia el bosque, dejando la base atrás. No miré hacia atrás, pero podía sentir que algo nos seguía. Algo que no quería que saliéramos vivos. Cuando regresamos a la base principal, informamos lo ocurrido. Nadie nos creyó. Dijeron que probablemente nos habíamos desorientado y que los desaparecidos habían sido víctimas de algún accidente. Pero yo sé lo que vi. Esa base no está vacía. Y lo que sea que está ahí no es humano. La guerra tiene una forma extraña de marcar los lugares. Algunos campos de batalla nunca olvidan la sangre derramada, y otros parecen guardar el dolor y el miedo como si fueran parte de la tierra. Nunca creí en cosas así, pero eso cambió la noche en que entré en la trinchera de los susurros. Estábamos en una misión de entrenamiento en un antiguo campo de batalla, un lugar que había sido escenario de una de las batallas más sangrientas de la región. Nuestra tarea era simple: explorar el terreno, establecer un puesto de observación y reportar cualquier actividad sospechosa. Pero desde que llegamos, algo se sentía mal. El lugar estaba extrañamente silencioso. Incluso para un campo de batalla abandonado, había algo opresivo. Ni siquiera los sonidos del bosque alrededor llegaban hasta allí. El aire era pesado, como si fuera difícil respirar, y el suelo era demasiado blando, como si escondiera algo justo debajo de la superficie. Nuestro grupo era pequeño, solo 5 de nosotros. Yo, Ramírez, Ortega, el sargento Morales y el novato, Jiménez. Comenzamos a explorar el lugar al caer la tarde, y fue entonces cuando encontramos las antiguas trincheras. Eran profundas y todavía estaban bien conservadas, como si el tiempo hubiera decidido dejarlas intactas. Morales ordenó que acampáramos allí, diciendo que sería el mejor lugar para protegernos del viento helado de la noche.
Al anochecer, todo empeoró. Estábamos armando nuestras tiendas cuando escuché el primer susurro. Era bajo, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para hacerme detener. Miré a mi alrededor, pero nadie parecía haberlo oído. Decidí ignorarlo, pensando que era mi imaginación. Pero no lo era. ¿Escuchaste eso?, preguntó Ramírez más tarde esa noche. Estábamos de guardia juntos, y el silencio era casi ensordecedor. ¿Escuchar qué?, pregunté, aunque sabía exactamente de qué hablaba. Alguien susurrando. Parece que viene del suelo. Antes de que pudiera responder, lo escuchamos de nuevo. Esta vez, ambos claramente. Era una voz, pero no se podía entender lo que decía. Parecía lejana, pero al mismo tiempo, tan cercana que era como si estuviera a nuestro lado. Ramírez apuntó su linterna hacia la trinchera, pero no había nada allí. Solo tierra y piedras. A la mañana siguiente, Morales nos reunió y preguntó si habíamos notado algo extraño. Ramírez habló sobre los susurros, y para mi sorpresa, Ortega y Jiménez también dijeron que habían escuchado cosas. Morales no parecía impresionado. Era un hombre práctico y no tenía paciencia para supersticiones. Probablemente sea el viento. Enfóquense en la misión. Pero no era el viento. Esa noche, los susurros se hicieron más fuertes. Era como si estuvieran a nuestro alrededor, resonando en las paredes de la trinchera. Jiménez estaba de guardia cuando gritó. Corrimos hacia él y lo encontramos temblando, señalando el suelo. Dijo que había visto manos saliendo de la tierra, tratando de agarrarlo. Miré al lugar que señalaba, pero no había nada allí. Morales perdió la paciencia y ordenó a Jiménez que se calmara. Pero esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Los susurros no cesaban y empezaron a sonar como voces familiares. Escuché mi propia voz llamándome desde el fondo de la trinchera. En el tercer día, encontramos huesos. Estábamos cavando para reforzar las paredes de la trinchera cuando Ortega desenterró un cráneo humano. Morales trató de minimizarlo, diciendo que era normal encontrar restos en un antiguo campo de batalla, pero todos sabíamos que algo estaba mal. Los huesos estaban demasiado frescos. Esa noche, los susurros se convirtieron en gritos. Eran fuertes, desesperados, como si cientos de personas estuvieran clamando por ayuda. Ramírez perdió el control y comenzó a gritar de vuelta, diciéndoles que se callaran. Morales trató de calmarlo, pero entonces vimos algo que congeló nuestra sangre. Figuras comenzaron a emerger de la tierra. Eran sombras humanas, pero distorsionadas, con ojos brillantes que parecían atravesarnos. No hablaban, pero sus gritos estaban en nuestras cabezas. Una de ellas señaló a Jiménez, y antes de que pudiéramos reaccionar, fue arrastrado hacia el suelo, desapareciendo en segundos. Corrimos. Morales intentó mantener la formación, pero fue inútil. Era cada quien por su cuenta. Las sombras nos perseguían, y los gritos continuaban. Cuando finalmente salimos de la trinchera, el silencio volvió. Miré a mi alrededor y vi que solo Ramírez y yo habíamos logrado escapar. Regresamos a la base y reportamos lo sucedido, pero nadie nos creyó. Dijeron que probablemente habíamos sufrido alucinaciones por el estrés. La zona fue declarada despejada, y no se hizo ninguna investigación. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que escuché. Y sé que esa trinchera sigue allí, esperando que más personas entren. Porque, una vez que escuchas los susurros, nunca te dejan en paz. Nunca imaginé que algo tan simple como un entrenamiento militar pudiera convertirse en uno de los episodios más perturbadores de mi vida. Hasta el día de hoy, cuando cierro los ojos, puedo ver a ese soldado que no debería estar ahí.
Un soldado que, más tarde, descubrimos que nunca existió. Estábamos en un entrenamiento rutinario en una base en medio del bosque. Era una misión simulada, algo para mantenernos preparados para situaciones reales de combate. Nuestro grupo era pequeño, formado por 10 hombres, todos experimentados. Pero esa semana, un nuevo recluta fue integrado a la tropa. Decía llamarse Emilio y parecía más callado de lo normal, como si estuviera incómodo o simplemente tratando de adaptarse. Al principio, nadie le prestó mucha atención. Emilio hacía su trabajo sin quejarse, seguía las órdenes y no destacaba mucho. A veces, nos parecía extraño como siempre parecía saber dónde estar, incluso sin que se le indicara. Nunca se equivocaba en los caminos durante las simulaciones y, cuando le preguntábamos cómo sabía tanto, solo encogía los hombros y decía, intuición. Pero algo en él no estaba bien. Recuerdo una noche en particular. Estábamos alrededor de la fogata, conversando sobre cualquier cosa. Ramírez, que siempre era el más curioso, le preguntó a Emilio de dónde era. Emilio levantó los ojos lentamente, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa, y respondió: soy de un lugar que no reconocerían. Todos rieron, pensando que era una respuesta vaga para evitar el tema, pero la forma en que lo dijo me provocó un escalofrío. Había algo en su voz, un tono frío y distante que no parecía normal. A la mañana siguiente, comenzaron las cosas extrañas. Morales, nuestro sargento, estaba contando a los miembros de la tropa antes de comenzar el entrenamiento. Contaba, se detenía y volvía a empezar, frunciendo el ceño. Le pregunté qué estaba mal, y me dijo: ¿somos uno más? Hay 11 aquí, pero deberían ser 10. Miré alrededor y vi a Emilio, de pie en la fila como si nada estuviera mal. Cuando Morales llegó hasta él, parecía que iba a decir algo, pero dudó. Después de unos segundos, simplemente murmuró: debe ser un error en mi conteo. Continuamos el entrenamiento, pero el ambiente era diferente. Todos sentíamos que algo no estaba bien. Durante una de las simulaciones, me asignaron para patrullar con Emilio. Estábamos en un tramo del bosque, lejos de los demás, cuando decidí iniciar una conversación para intentar conocerlo mejor. Le pregunté cuántos años tenía, dónde había entrenado antes, cosas simples. Respondía de manera vaga, como siempre, pero algo llamó mi atención. Cuando le pregunté cuánto tiempo llevaba en el ejército, me miró y dijo: el tiempo suficiente para saber lo que va a pasar. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir con eso, escuchamos un ruido en los arbustos. Emilio levantó su arma y se movió con una rapidez impresionante. Cuando llegamos al lugar, no había nada ahí. Él sonrió levemente y dijo: no era nada. Solo el viento. Pero yo sabía que había visto algo. Y, peor aún, parecía saber qué era. Esa noche, Ramírez vino a mí con una expresión perturbada. Me dijo que había revisado los registros de la misión y no encontró a ningún soldado llamado Emilio enlistado en nuestro equipo. Pensé que podía ser un error administrativo, pero, al mismo tiempo, no podía sacar eso de mi mente. Cuando se lo mencioné a Morales, solo dijo que nos enfocáramos en la misión y que no dejáramos que las distracciones nos afectaran. Las cosas se salieron de control la noche siguiente. Durante una patrulla nocturna, perdimos contacto con 2 de nuestros hombres. Cuando finalmente los encontramos, estaban aterrados, diciendo que habían visto algo siguiéndolos por el bosque. Preguntaron si Emilio estaba con nosotros, pero cuando miramos a nuestro alrededor, él ya no estaba. Regresamos al campamento, pero Emilio no apareció. Morales decidió organizar una búsqueda, pero antes de que pudiéramos salir, simplemente surgió de la oscuridad, tan calmado como siempre. Cuando Morales le preguntó dónde había estado, Emilio respondió: solo resolviendo algunas cosas. Ustedes estaban seguros. Nadie dijo nada,
pero la incomodidad era palpable. Esa noche, escuché algo cerca de mi tienda. Cuando salí para verificar, vi a Emilio parado en medio del campamento, mirando a la nada. Se veía diferente, más alto, más imponente. Cuando me vio, sonrió y dijo: «Lo entenderás pronto». A la mañana siguiente, había desaparecido. Morales reunió a todos y, por primera vez, parecía asustado. Dijo que debíamos terminar el entrenamiento y regresar a la base. Pero, antes de que pudiéramos partir, encontramos algo en el centro del campamento, la placa de identificación de Emilio, vieja y oxidada, como si hubiera estado ahí durante décadas. Cuando regresamos a la base, informamos lo sucedido. Los superiores nos dijeron que nunca hubo un soldado llamado Emilio asignado a nuestro equipo. Más tarde, descubrí que ese nombre coincidía con el de un soldado que había muerto en esa misma región, años atrás. Desde entonces, me pregunto, ¿quién o qué estuvo con nosotros esa semana? Aún tengo pesadillas con Emilio. Y, a veces, siento que sigue cerca, observándome, esperando. Porque él dijo que lo entendería. Y temo el día en que eso suceda.